Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos en este domingo, ya 5 de julio, un mes que está iniciando, y seguimos todavía sin la posibilidad de regresar a nuestra casa de oración. Esta semana ya algunas actividades comenzarán en nuestro estado de México a reactivarse, pero en todo podemos darle gracias al Señor porque es evidente su cuidado, su protección, su provisión, el propósito que tiene para nosotros. Y pues gracias, es motivo de mis oraciones que puedas estar bien con tu familia, que esté el Señor animando, sosteniendo, llevando adelante. Y si alguien en tu hogar no conociera todavía del Señor, yo te animo a que seas paciente. El Señor escucha nuestros ruegos y en su tiempo el Señor va a responder. Pues vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que juntos vayamos a su palabra en este domingo donde ya hemos tenido nuestra lectura bíblica de inicio, donde hemos adorado, y ahora vamos a ir juntos a la palabra con un tema que está allí en toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, el tema de la santidad. La semana pasada hablábamos de la madurez, tomado de la carta a los Romanos capítulo 12, que también está allí la vida de santidad, la vida práctica. Pero ahora vamos a ir un poquito más a detalle, a poder compartir este llamado. Es el título de este mensaje, llamados a santidad. Pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él guiando este tiempo y quitando toda distracción, quitando todo afán, toda preocupación, y que sea Él el que nos hable, que como hemos aprendido, que calle el hombre y que hable su espíritu, que nos hable de la manera que Él tiene para nosotros. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor Jesús, le damos gracias. Parece que el tiempo pasa muy rápido, pero cuando nosotros, Señor, hemos encontrado el propósito que usted nos muestra para nuestra vida y nos ponemos en sus manos para que éste se pueda efectuar, podemos encontrar el sentido, Señor, a cada día, y hoy es un día especial. Muchas semanas, Señor, que no hemos podido encontrarnos físicamente con nuestros hermanos, pero lo podemos hacer, Señor, a través de este medio, a través de los videos, pero sobre todo a través suyo, precioso Espíritu, en esta comunión que nos proporciona. Y ahora, Padre, que llega el tiempo de poder compartir su palabra, le pedimos que sea usted poniendo ese mensaje, Señor, ese mensaje sencillo, ese mensaje oportuno, pero que también sea usted, Espíritu Santo, quien después de haber asimilado el mensaje, pueda incorporarse a nuestra manera de vivir, a nuestro andar en usted, Señor Jesús. Y si ya es así, pues que estemos completamente entregándole nuestro corazón todos los días, que esa es la manera que a usted le agrada, y por eso, Padre, usted nos llama a vivir en santidad. Gracias, bendiga a su iglesia en Viveros, y a todo hermano, y a toda persona que pueda escuchar este mensaje. Oro, Señor, por las reuniones en todas las partes del mundo, en este su día, Padre, que nosotros celebramos, porque usted fue levantado de entre los muertos, Señor, y esa victoria también nos pertenece por su gracia, por su amor, por su propósito. Queremos, Padre, que tenga su efecto también en nuestras vidas. Gracias, Señor, guíenos. Se lo suplicamos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues bien, hermanos, vamos a compartir este mensaje, llamados a santidad. A veces nos guiamos por la oración y el Señor nos muestra los temas que hemos de compartir con la congregación, y hoy, esta semana, es una ocasión así, el poder reconocer que siempre es oportuno el llamado a la santidad, necesario. Ahí está, desde Génesis hasta
recorriendo los 66 libros de la palabra. Ahí está el llamado a la santidad, porque nuestro Dios es santo. Y también el Señor nos hace este llamado porque Él se va a encargar de efectuarlo en nuestras vidas. Les estoy adelantando los 2 puntos ya de este mensaje para que podamos ir teniendo ese panorama. El Señor nos llama a ser santos en primer lugar porque esa es su voluntad y porque Él se encargará de hacer la obra. No es algo que esté fuera del Evangelio. Parte del Evangelio es el llamado a la santidad. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío, pero también para el griego. Y eso es el Evangelio, poder, un poder para rescatarnos, pero también para transformar nuestra manera de vivir. Y nosotros tenemos que, por fe, unirnos a esta declaración del apóstol, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poderoso para salvar, para rescatar, para redimir, para comprar y también para cambiar nuestra manera de vivir. Un mensaje tan necesario. ¿Y qué dice la palabra acerca de la santidad? Pues lo podemos encontrar, fíjense, en muchas ocasiones no vamos a leer ahí literalmente santidad, pero fíjate, hermano, amigo, desde el inicio en la creación el Señor fija una posición basada en su naturaleza, en su esencia santa, y Él establece su oposición por completo al pecado. Y desde que Él crea a Adán y a Eva, al haberlos hecho también a su imagen y semejanza, pues compartió con ellos esta naturaleza en el hombre. Adán y Eva, al ser creados, fueron creados en una naturaleza santa, pura. Después sabemos cuál fue el resultado. Por ello, la advertencia del Señor, para que no se contaminaran, para que no permitieran que entrara esta contaminación a su corazón, porque fue allí donde se depositó el dardo del enemigo, al corazón de Adán y de Eva. Pero desde el inicio la palabra nos establece el carácter de Dios santo y también cómo Él, al crear al hombre, lo hizo de la misma manera. Hemos a veces entendido, o incluso puedo yo asumir la responsabilidad, y le pido perdón al Señor, porque a veces pudiera nuestra predicación o nuestra enseñanza dar a entender la santidad como un legalismo. Y eso es lo que tratamos cada vez que compartimos el tema de la santidad, por supuesto, guiados por el Señor, de poder exponer la santidad de una manera tan sencilla, pero tan accesible como la misma palabra nos lo presenta. Pues ahí encontraremos el obstáculo. Tratar de presentar una santidad tan compleja y basada en las posibilidades del hombre, que el resultado será una imposibilidad. No es así. La Biblia no presenta así este llamado a la santidad, sino lo presenta como ese llamado que, antes bien, lejos de hacernos esclavos de una ley, de unas normas, nos hace libres. Nos hace libres, dice el Señor Jesús, que conoceremos la verdad, conoceremos la palabra, y el conocerla nos hace libres. Esta libertad viene cuando, además de conocerla, pues ya es una manera, forma parte de nuestra manera de vivir. Iremos a lo largo del mensaje deletreando, desmenuzando, no solamente las definiciones, sino el carácter de Dios, su voluntad y la manera en que nosotros somos llamados a vivir así, en santidad. De ninguna manera es esclavitud, ni legalismo, una serie de normas, siempre lo hemos compartido y lo creemos y lo vivimos. Ser cristiano no es recibir una lista de prohibiciones. Antes bien, esa libertad que viene cuando
conocemos al Señor, cuando le recibimos, ese poder que recibimos también al llegar el Espíritu Santo, en verdad cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y en verdad que somos libres, somos libres. Y entonces la vida del creyente, la vida del cristiano es una vida en santidad, una vida en libertad y una vida plena, una vida que tiene acceso al contentamiento en cualquiera que sea la circunstancia que podamos estar viviendo. También vamos a ver en las cartas y desde los evangelios, también ya en el Nuevo Testamento, cómo es el anhelo de todo servidor, de todo predicador, de los apóstoles. Hoy en día, estoy cierto, es el anhelo de todo pastor, de todo hermano que está al frente de un grupo, por pequeño que pueda ser, en que este llamado pueda ser recibido. Lo vamos a ver también un poquito con diferentes apóstoles, como el llamado era constante. Todas las cartas nos van a presentar este llamado a la santidad. También tiene que ser el anhelo, no solamente del predicador, del pastor, del maestro, del servidor, sino de todo creyente. Este anhelo que también a veces lo hemos entendido de una manera errónea, se puede entender de una manera equivocada. Se piensa que estamos en un proceso, el cual terminará hasta que el Señor nos llame a su presencia, y esto es un error, porque el llamado a la santidad tenemos que reconocerlo para hoy. No es algo que se establezca en la posibilidad humana. Por lo tanto, el negar la posibilidad del llamado a la santidad o posponerlo hasta el día de nuestra partida es otorgarle el poder a la muerte, que pudiéramos entender que no lo tiene el Espíritu Santo. Si hemos de vivir en santidad, esta será la obra del Espíritu Santo, llenándonos por completo. La santidad. De la misma manera que nosotros accedimos a la salvación, y en ese momento el Señor nos toma en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesús, en ese momento somos justificados por fe y la santidad se nos es tomada en cuenta. Pero el Señor tiene el anhelo y Él nos dice que es posible que esta santidad no solamente no sea reconocida, la santidad de Jesús, sino también sea impartida en nuestro corazón. Pero hay un peligro, puede haber un peligro hoy en día. Podemos, basado en un corazón o en una buena intención, en un corazón amoroso, en un corazón tierno, podemos diluir el verdadero mensaje de la santidad, porque un error muy frecuente en el que podemos caer es argumentar la misericordia y el amor de Dios para poder desviar el llamado a la santidad. Y todos los atributos del Señor son parte de Él, ninguno se opone entre sí. Antes bien, tenemos que ver en la santidad y el amor de Dios su esencia. Todos los demás atributos encuentran el sentido divino a través de la santidad y del amor, de tal manera que su omnipotencia, su omnisciencia, su eternidad, todos están ligados a su santidad y en el propósito que Él tiene para nosotros también después de la caída. Ni aún la caída impide que el Señor mantenga firme su propósito de compartir su carácter santo con nosotros. Es posible. Reconozcamos, no se opone la misericordia de Dios ni su amor al llamado a vivir en santidad. Antes bien, su amor y su misericordia lo hacen posible. Tenemos que alinearnos con esta visión bíblica
acerca del llamado a la santidad. No es para poder argumentar la imposibilidad de la santidad, el que cada vez que se haga un llamado a que vivamos conforme al Señor le agrada, conforme a su voluntad, podamos entender, bueno, si no es posible, de todas maneras tenemos la misericordia de Dios. Nuevamente, la misericordia y el amor de Dios hacen posible también su Espíritu Santo, su obra en la cruz. Todo está diseñado para que podamos ser rescatados del pecado, de sus consecuencias y de la manera de vivir en la que estábamos antes de conocer al Señor. Entonces, si lo quieres subrayar ahí, todos los atributos del Señor están íntimamente entrelazados. Ninguno se opone al otro. Su justicia, su propósito. Sabemos que el Señor tiene atributos naturales, que esos son propios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tiene sus atributos morales, los cuales comparte con nosotros. Y qué bendición, qué privilegio que al Señor hacernos un llamado a la santidad nos está llamando a que compartamos su carácter. ¿Habías meditado en ello? El mismo Dios nuestro nos llama a compartir su carácter. Hoy es necesario, porque es necesario que el predicador haya aceptado, no solamente haya aprendido, haya memorizado, haya cursado todas las materias acerca de la santidad, sino es necesario vivir en santidad, con un corazón entregado por completo a Él. También vamos a ver que la santidad tiene que ser es la respuesta de Dios a la condición del corazón del hombre. Un corazón que se entrega, un corazón que se consagra, que vive completamente para el Señor, y el Señor se encarga en su soberanía y en su tiempo de responder con esa pureza, con esa plenitud en nuestras vidas. Es necesario porque este tiempo difícil, todos los tiempos son difíciles, cada uno con su característica. Este lo es de manera diferente, pero podemos ver cómo han crecido las filosofías, incluso algunas manifestaciones de una aparente fe, y aún el hombre o la mujer, el hombre y la mujer que hemos creído en el Señor, corremos riesgo al poder estar, pues, estresados, afligidos, preocupados, que ante una oferta seductora acerca de hacernos sentir bien, de proveernos todo aquello que en ese momento nosotros consideramos tan necesario, pero que no está establecido en la palabra, ni tiene a Jesús como el único medio, nos pone en un grave riesgo, hermanos, Iglesia de Viveros, y todo aquel que pueda escuchar este mensaje. Estemos muy atentos. Este es un tiempo, sí de prueba. Recordemos que como creyentes, todavía nuestro tiempo de prueba continúa hasta que el Señor Jesús venga o nos llame a su presencia. Él nos ha dado la salvación. En ningún momento el Señor nos la retirará. Solamente Él nos hace un llamado a que cuidemos esta salvación tan grande. Entonces, va de la mano. El llamado a la santidad es el llamado que todo creyente, que todo cristiano, que todo aquel que ha declarado su fe en Jesús debe de admitir. Pero muy importante, no tratar de llevarlo a cabo en sus fuerzas, porque el resultado será desalentador. Y hoy seguiremos hablando de este tema. Ya en el pasado en la iglesia lo hemos compartido, pero nunca será suficiente. Para mí no es gravoso y para ustedes, para todos, es motivo de seguridad. También algo que necesitamos identificar es que este tiempo también nos puede poner en una situación de indiferencia.
tal vez no una indiferencia total, pero sí que comencemos a descuidar ciertas, no solamente prácticas, porque nuestra relación es eso con el Señor, una relación personal. Actividades que hemos establecido ya de manera personal con nuestro Señor. Entonces es muy importante que siempre estemos alertas, velando y orando. Y esto es indispensable en este llamado a la santidad. Se dice que hay sinónimos: la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, algunas otras maneras de llamar a la santidad. Pero tenemos que también ampliar nuestra mirada, nuestro entendimiento, porque yo he encontrado que no tanto son sinónimos, sino son aplicaciones a nuestra vida. Ministerio del Espíritu Santo obrando, llenándonos por completo. ¿Qué es esto? Pues que ya solamente el Señor ocupa por completo todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, todo nuestro ser por completo, ¿verdad? Otros sinónimos que en este momento no vienen a mi memoria, pero ahí están a veces los aparentes sinónimos, pero todos son ministerio del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es el ministerio del Espíritu Santo también la santificación en nuestras vidas. Vamos a ver en primer lugar, en este llamado a la santidad, ¿por qué tenemos que estar tan atentos? En primer lugar vamos a ver que el llamado a la santidad es la voluntad de Dios. El llamado a la santidad es la voluntad de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Vamos a dar el tiempo para que podamos ir a nuestras Biblias. Te animo, hermano, que puedas, si no tienes en este momento tu Biblia, si estás en casa, pues ve por tu Biblia, que podamos estar diestros con esta espada, ¿verdad?, que es la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. ¿Estamos listos? Dice la palabra, versión Reina Valera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, fíjate, el llamado a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento, no vamos a ir en este momento ahí, pero está en el libro de Levítico. Anótalo, el llamado que el Señor hace a la santidad. Levítico 11, versículos 44 y 45. El llamado a la santidad es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, un poquito atrás, Primera de Tesalonicenses 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 3 al 8. Damos un tiempo para poder llegar a esta porción. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 3 al 8. Le voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor de esta manera: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios.
Y esto, a la verdad, antes formaba parte de nuestra vida, pero ahora ya no estamos en esta condición. Verso 6. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios, hermano, amigo, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. El llamado no es de un hombre, y es amoroso. Es que el amor del Señor también nos advierte, también nos prepara. El amor del Señor no solamente es para cuando hemos caído y nos levante, por supuesto, pero también el amor del Señor comprende el hacer la obra en nosotros para que no vayamos cayendo a cada momento. Esa es la característica del amor del Señor. Y no vamos a abundar más yendo a otras porciones, porque hoy nuestro tema es la santidad, el llamado que el Señor nos hace, porque es su voluntad. Y entonces, nuevamente, por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Y es nuevamente, la santidad tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver, acompáñame ahí, un versículo muy importante, como todos los que hablan de la santidad, como cada uno de los versículos de los 66 libros. Acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 57. Importante, es un versículo acerca de la enseñanza de la santidad, un versículo clave, porque el Señor es santo, por eso Él nos hace un llamado. Y también les compartía en el pasado que hay una definición básica: apartados para Dios, es cierto, apartados, pero tiene su propósito, tiene su objetivo en el corazón del creyente, un corazón entregado al Señor. En la semana, Iglesia de Viveros, compartía yo un devocional por ahí de la media semana acerca de esta parábola que el Señor comparte con una multitud, y les decía: oigan, escuchen, ¿qué es lo que contamina al hombre? Escuchen y entiendan, dice el Evangelio de Marcos, escuchen y entiendan, escuchen todos y entiendan, ¿qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra a él, sino todo lo que sale. El mismo Señor Jesús tenía allí la enseñanza acerca de la necesidad de la pureza en nuestro corazón. Y es cierto, lo hemos incluso aprendido en los estudios, pero también en nuestra vida. Y nuevamente, la enseñanza de la semana pasada, hermanos: si nuestro corazón es puro, nuestra vida lo será. Podemos cometer, aún de manera sin intención, el que la pureza inicie por nuestros actos, pero quede en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo podemos estar manteniendo una situación de obediencia aparente que no nazca de nuestro corazón? Por eso el propósito del Señor está en nuestro corazón. Isaías 57, verso 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Fíjate, su nombre, porque todo lo que implica su nombre está incluido en su santidad. Yo habito en la altura y la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora te lo voy a compartir en la versión NBI. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también, así como habito en lo alto, en lugar santo y sublime, también habito con el contrito y humilde de espíritu. ¡Qué maravilloso! O sea, el llamado a la santidad tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Y digo eterno desde que crea al hombre. Pero Él lo sabía desde siempre. El deseo del Señor es habitar en medio de su pueblo. Por eso el llamado a la santidad en el Antiguo Testamento. Podemos ver que en medio del desierto el Señor, acompañando a su pueblo de día y de noche, no ha cambiado. Otro de sus atributos es que nuestro Dios es inmutable. No es hombre para que se arrepienta. Qué importante. El llamado a santidad tiene que ver para que sea posible que así como Él habita en lo santo y en lo sublime, habite con el que acepta este llamado. Y continúa. Yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, con el que ha aceptado este llamado, para reanimar, fíjate hermano, ahora que necesitamos ser reanimados y tan ligado al llamado a la santidad, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Este es un versículo clave que incluso involucra estos tiempos de aflicción que llegamos a experimentar porque la porción lo considera. Aún el que ha recibido el llamado a la santidad va a experimentar aflicción, pero el Señor está allí. Tiene que ver con su voluntad, no es solamente un deseo personal. Tiene que ver con su deseo de habitar en medio de su pueblo y en el corazón de cada uno de nosotros. Es un versículo clave. El propósito de Dios, el porqué del llamado a la santidad, para que así como Él habita en lo alto, en lo santo, en lo sublime, su anhelo es habitar en aquellos que han quebrantado su corazón, porque es necesario que así sea para que Él pueda habitar. Y fíjate qué importante. Nuevamente, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Es maravilloso. A veces nos cuesta tanto trabajo encontrar la respuesta del Señor. Y no es que no lo haya dado, sino que necesitamos estar en esa condición para poder reconocer esa cobertura que el Señor nos da. Hay una porción allí, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Solamente estaré en esta tarde compartiendo posibles riesgos que pueden acontecer si descuidamos el llamado a la santidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta porción con una interpretación que pudiera no favorecernos, que pudiera no ser el propósito con el que el Señor la expresó? Juan 16, 26 y 27. Nuevamente, qué importante estar alertas. Juan 10, 26 y 27. Solamente vamos a ir al 27. Vamos a enfocarnos en el 27.
mis ovejas oyen mi voz. Y aquí quiero subrayar la importancia de que como ovejas de nuestro pastor, de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta multitud, en este tiempo y en el pasado, hay una multitud de voces. ¿Cómo poder identificar la voz de nuestro pastor? Hay la posibilidad que ante esta negativa que pudiera haber de nuestra parte, neguemos el llamado que desde el principio el Señor ha hecho desde el principio ha hecho a la santidad y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. Por favor, identifica el orden. Tenemos que reconocer en toda esta multitud de voces que ofrecen, que prometen cambiar nuestra vida, tenemos que reconocer solamente la voz del Señor. Y entonces sí, viene el siguiente paso. Oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todo esto tiene que ver con el llamado a santidad que el Señor nos hace. Otro motivo importantísimo que el mismo Señor expresa del porqué del llamado a la santidad. Porque cuando su iglesia, porque cuando su pueblo se aleja de Él, aún temporalmente, y practica el pecado, hermano, el nombre de Dios es profanado. Acompáñame ahí al libro de Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel 20, versículos 38 al 39 y 39. Ezequiel 20, hermano, es importantísimo el llamado a la santidad, porque cuando el pueblo se descuida, cuando la iglesia se descuida, cuando un hijo del Señor nos descuidamos y caemos en el pecado, el nombre del Señor es profanado. Ezequiel 20, 38 y 39. Dice la palabra, Reina Valera, versión Reina Valera: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: anden cada uno tras sus ídolos y sírvanles, si es que a mí no me obedecen, pero no profanen más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Ya la versión NBI es un poquito más dura. Habla de compara, y en verdad cuando nosotros no acudimos a este llamado a la santidad, estamos expuestos a la idolatría. Incluso este tiempo de pandemia y todo lo que nos ha traído, tenemos que ubicarlo en el lugar correcto. Mira, no puede esta situación, hermano, amigo, tomar el lugar en importancia ni en tiempo de nuestro Dios en nuestras vidas. Es importante, como ha sido hasta hoy, que estemos tomando las medidas, que nos podamos sentir tristes, en verdad, y ponerlo en oración, ponerlo delante del Señor, pero nunca, nada puede ocupar el lugar del Señor, porque esto se convierte en idolatría. Entonces, cuando el pueblo practica el pecado, el nombre del Señor es profanado. Por eso Él hace este llamado a que estemos en santidad. Una palabra bíblica para la vida cristiana
y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, es andar. Cuando la palabra presenta la vida cristiana y la presenta como andar, está haciendo referencia a una manera de vivir. Y la manera de vivir que el Señor nos ha llamado es en santidad. De tal manera que Abraham, habiendo sido ya llamado, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos, habiendo sido llamado por el Señor, y él salió con obediencia. Pero años después, Génesis 17, el Señor le hace este llamado: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. No es otra cosa más que vive para lo que te he llamado, depende completamente de mí, vive por fe. Al padre de la fe el Señor le hace este llamado: andad, anda delante de mí y sé perfecto. También dice la carta a los Gálatas: si vivís por el Espíritu, pues andad por el Espíritu. La vida en santidad es vivir por el Espíritu. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, pues ya no participamos más de las tinieblas. Ese es el llamado a santidad. Si decimos que vivimos por Cristo, pues andemos como nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, vamos a ver que este llamado a santidad, en primer lugar, el llamado a santidad es la voluntad de Dios, porque Él es santo, porque Él quiere habitar en medio de nosotros, porque Él sabe que vamos a enfrentar aflicciones, dificultades, y Él está allí para consolarnos. Y no es que condicione, no, pero nos dice que esa es el propósito para podernos levantar. El día de ayer les compartía por la mañana también el devocional Torre Fuerte. Es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. ¡Qué bendición! Y en segundo lugar vamos a ver que el llamado a la santidad, el llamado a ser santos, como hay una obra, ¿verdad?, de John Oswald, es una obra de Dios. Si nosotros hemos de aceptar este llamado a la santidad, tenemos que ponernos en manos del Señor para que Él haga la obra en nosotros. La experiencia de la santidad, Dios la va a efectuar. Y algo que quiero compartir aquí es que la semana pasada hablábamos de madurez, que comprende la santidad, que también podemos identificar dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestro andar en la fe, el crecimiento. Pero el crecimiento va a continuar. Vamos a continuar aprendiendo, vamos a continuar ministrando, vamos a continuar, pero no va a ser este crecimiento el que nos lleve a recibir la santidad que Dios nos va a dar. Hoy voy a hablar breve, pero voy a tratar de ser muy puntual, basado solamente en la experiencia. ¿Cómo accedemos a que el Señor haga esa obra completa en nosotros? No va a ser el resultado de un proceso humano, no va a ser el resultado de tiempo en un seminario, de tiempo en el ministerio. Va a ser una decisión de la misma manera que cuando recibimos al Señor. Vamos a hablar de esto en esta tarde. Lo primero que nosotros tenemos que creer, identificar y creer, que el llamado a santidad tiene que ser una obra que Dios va a efectuar. Hay una palabra que les he compartido en la iglesia. Hermanos, creamos que es posible. El llamado a santidad no es una utopía, un excelente deseo o un magnífico plan, pero que es muy improbable que se pueda efectuar, o que definitivamente es imposible que se lleve a cabo. Si el Señor nos hace este llamado, Él se encargará de poderlo hacer en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado
O podemos escuchar esta frase, aún entre creyentes, es que somos pecadores. Y a veces llega la pregunta personal, ¿a poco usted ya no peca? Y tenemos que reconocer que esta respuesta tiene que ser personal. ¿Cómo poder entender el llamado a la santidad? Hoy vamos a ver que va a iniciar con una confesión, con un admitir, con un reconocer que algo está en nuestras vidas, llevándonos a no tener una relación plena con el Señor. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo alguien que conoce el propósito de Dios, su llamado, y recibe la dirección del Espíritu Santo que nos lleva a identificar en qué área estamos teniendo nosotros el control de nuestra vida? ¿Qué nos puede impedir entregarle esto al Señor? Solamente la falta de fe. Por eso cuando nosotros recibimos el llamado a la santidad, tenemos que reconocerlo de manera personal. No va a servir de nada que volteemos a ver a alguien más para poderle cuestionar. Es posible, hermanos, es posible vivir una vida completa, completamente entregada al Señor. Y la obra, Él la realiza. No es imposible. ¿Cuál era nuestra naturaleza antes de que conociéramos al Señor? Nuestra naturaleza que habíamos heredado de Adán y el pecado que habíamos acumulado, la depravación heredada y la depravación acumulada, pues esto nos hacía con una naturaleza pecaminosa. Pero al recibir al Señor nos da la posibilidad y esta naturaleza cambia. Esta naturaleza ya tiene que ser, dice el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario nacer del Espíritu. Y tenemos que reconocer que no hay comunión entre el Espíritu y la carne. Es una imposibilidad seguir con una naturaleza carnal y pretender una naturaleza espiritual. Y el Señor se encarga de poder dar la respuesta completa a esta necesidad en la vida cristiana. Es cierto, como se los compartía, al recibir al Señor Jesús recibimos la salvación, la adopción, la justificación y también somos considerados santos. Pero lo que el Señor quiere no solamente es que seamos considerados, y en verdad somos santos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Como movimiento de iglesias Unifam, creemos que el Espíritu Santo mora por completo en nosotros cuando recibimos al Señor Jesús, pero que es deseo, es la voluntad del Señor que gobierne por completo nuestras vidas. Esa es la vida en santidad, y el Señor se va a encargar de poderlo llevar adelante. Mira, la imposibilidad para la santidad, para la vida que es pura, es creer que se puede recibir por fe al Señor Jesús, pero que el andar en la fe ya lo podemos hacer con nuestras buenas obras, con nuestras buenas intenciones. Vamos a fracasar, hermanos. Vamos a fracasar. Te voy a contar una historia que está en el libro Llamados a ser santos y nos va a ayudar mucho con esta ilustración. Esta historia trata de un anciano pobre, que siempre había sido su sueño viajar en un transatlántico, y ahorró este hombre mayor, ahorró para poder hacer realidad su sueño, y cuando pudo tener su boleto, pues se dio cuenta que tendría que también costear sus alimentos, pero ya no le alcanzaba para ello. Entonces juntó lo que tenía. Dice la historia que compró una caja de galletas saladitas, un poco de queso duro y se fue. Y estaba muy contento
porque ya había accedido a su viaje en este transatlántico. Y cada vez que llamaban para la comida, pues él se quedaba en su camarote, ya pues estaba contento porque su sueño se había cumplido. Pero ya cuando iba a terminar la semana, pues pensó, ¿cómo será? ¿Cómo será el compartir los alimentos en este transatlántico? Y dice la historia que juntó donde pudo, y grande sorpresa se llevó cuando al entrar al lugar donde se servía la comida, quien atendía le hizo saber que desde el primer día su lugar estaba apartado, porque ese viaje incluía todo. Imagínate cómo se debió haber sentido este hombre. Y muchas veces esto sucede en nuestras vidas. Recibimos por fe la salvación y cometemos el error de podemos cometer el error de querer vivir en nuestras fuerzas el andar en Cristo. Nosotros tenemos que reconocer esa necesidad, que necesitamos acudir a este llamado. ¿Por qué? Ahora lo vamos a compartir un poquito más. No seamos como este anciano, que teniendo todo cubierto, trató en sus esfuerzos buenos, en sus posibilidades limitadas, cubrir lo que ya estaba pagado. Porque en la cruz el Señor pagó no solamente por tu rescate, sino también para que podamos vivir. Viviremos en la eternidad con Él. Tenemos esa promesa y estamos confiados. Pero hoy el Señor nos llama a que vivamos desde hoy en santidad. Es posible porque Él se va a encargar de hacerlo. Pero el riesgo es que lo intentemos hacer en nuestras posibilidades. Y esto no nos llama a que nos descuidemos, a que podamos decir, Señor, pues yo escuché que en una predicación dijeron que tú te vas a encargar, ¿por qué no lo has hecho? No, porque este llamado nos involucra, porque va a ser la respuesta de Dios a nuestra fe. Ahora vamos a ver cómo vamos a poder acceder. Hay una porción, porque podemos también establecer lo que el apóstol Pablo de una manera muy práctica presenta. Acompáñame a la carta a los Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, mencionando a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:20. Fíjate bien, hermano, en esta necesidad de no descuidarnos, de no desviarnos. Hemos recibido al Señor por fe, pues por fe sigamos caminando. Por fe aceptemos este llamado a santidad. Por fe demos los pasos, si es que aún no los hemos dado, para que el Señor nos responda con esa pureza en nuestro corazón, con esa limpieza. Gálatas 2:20. Esto es un excelente ideal cristiano. ¿Cómo no proclamarlo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo que ahora vivo en esta vida, no habla de carne como pecado, como un deseo de nuestra mente de pecar. No, lo que ahora vivimos en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y podemos ver también, ¿verdad? Incluso en el pasado, ya no la conservo, porque ya pasó mucho tiempo, pero yo tenía mi playera que decía aquí, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Pero como hemos aprendido, y yo le agradezco a mi profesor en el pasado que me pudo guiar en esta porción, fue el Señor a través de él, que si queremos nosotros, si pretendemos estar en Gálatas 2:20, primero tuvimos que haber pasado por Gálatas 5:24. Dale vuelta a tu Biblia, porque es precioso poder declarar, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el paso previo es este, Gálatas 5:24.
y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, vivamos por el Espíritu. Y entonces podemos entender, pues aquí dice que yo tengo que hacer. Vamos a ver si nosotros podemos hacer esto. Seguramente por eso muchas veces no hemos dado el siguiente paso, porque hemos pensado que nosotros podemos hacer la obra y esto para nosotros no es posible. Esto se va a encargar el Señor de poderlo hacer. Vamos a ver qué es lo que sí nos corresponde a nosotros. Y podemos también pensar, es que esto no sucede en mi vida, no sucede a mi alrededor, no tengo conocimiento, y puede ser. Es lo maravilloso de la palabra, que se encarga de hablar a nuestro corazón. Pero acompáñame, porque hay un apóstol Santiago, acompáñame a Santiago 4.1, y vamos a ver Santiago 4.1, vamos a ver si hay necesidad. Puede ser que no en nuestra vida, no en nuestra iglesia, puede ser, pero vamos a estar atentos a este llamado que hace Santiago. Santiago 4.1. Vamos a ver que hace referencia a lo que hay en el corazón. Santiago 4.1. Dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, la carta de Santiago nos presenta posibilidades que pueden suceder o no. También la carta a los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 5, de estas obras, fíjate, las obras de la carne. Y vamos a ver cómo la lista incluye muchas condiciones de nuestro corazón. ¿Dónde se establece la ira, la envidia, el chisme? Dentro de nuestro corazón. Y después, pues da luz a lo que los demás pueden ver. Por eso el enfoque del Señor y la obra que Él quiere hacer está en nuestro corazón. Y podemos ver a través de estas cartas y las situaciones que presentan los diferentes apóstoles, que llega a haber situaciones dentro de la familia de Dios que dejan ver que hay una situación que tratar con nuestro corazón y que solamente acudiendo al llamado que el Señor nos hace a la santidad vamos a poder tratar con lo que a nosotros nos corresponde. Y ahora pues voy a terminar como conclusión, porque ¿de qué nos sirve que podamos identificar el problema, el llamado, pero la misma palabra nos va a decir cómo hacerlo? El Señor va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que estar en la condición adecuada.
y vamos a ir al capítulo más largo de la Biblia. Los hermanos semiveros conocen esta respuesta que la palabra tiene para nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros para acceder al llamado a la santidad? El Salmo 119, incluso lo hemos compartido como un acróstico que yo aprendí también y que me he dado cuenta que es verdad, porque está en la palabra. Hoy no estamos yendo a ningún escritor cristiano, hoy nos estamos enfocando en este llamado a santidad que el Señor nos hace, pero es un llamado bíblico. Así como dice también el libro de llamados a ser santos, una perspectiva bíblica. Salmo 119, del versículo 25 al 32. Fíjate bien, vamos a ver. Salmo 119. Vamos a ver la parte que el Señor espera de nosotros y Él va a responder con esa pureza en nuestro corazón. Mira, se ha encasillado que compartir el Evangelio es decirle a alguien que no conoce del Señor que Él nos ama, que estamos apartados de Él por nuestro pecado, que Él ha muerto en la cruz para poder pagar ese precio, que si nosotros creemos en Él, pues Él y confesamos que estamos apartados de Él, y en ese momento nosotros lo recibimos, ya sea con una oración, muchas veces también sin hacerla, y sabemos que el Señor perdona nuestros pecados. Mira, pues la respuesta a este llamado a la santidad que el Señor nos hace es de la misma manera, y también es parte del Evangelio. Antes se nos decía que estábamos apartados del Señor, pero ahora el llamado es a que estemos caminando completamente con Él todos los días. Todos los días. Y solamente por fe la vas a poder dar respuesta. ¿Dónde se efectúa la obra? Mira, la obra que se efectúa en la cruz es suficiente para perdonar, para justificar y también para santificar y para ayudarnos al resto del camino de la vida cristiana. Se recibe por fe la salvación y se recibe por fe también. Se encarga el Señor de hacer esa obra en nosotros. Pero ¿cuál es la condición que nos presenta el salmista? Salmo 119, mira nada más, verso 25, cómo inicia el salmista: con una alma que está abatida hasta el polvo. Y sabemos que cada versículo de este capítulo toma en cuenta la palabra. Fíjate qué maravilloso. Lo primero que nos va a presentar es la aceptación. Aceptar, como creyentes tenemos que aceptar que nuestra alma está abatida hasta el polvo, pero en esta ocasión no por un problema, no por una pandemia, sino está abatida nuestra alma porque algo nos está impidiendo la plenitud de nuestro andar en Cristo. Lo primero que hace el salmista y lo que nos presenta la palabra es reconocer. Por eso en el devocional de la semana, para quien los pudo recibir, había una línea para que pudiéramos nosotros meditar y decir: Señor, esta condición en mi corazón, reconozco que esta condición hay en mi corazón. Y yo no sé qué sea. Yo no sé si sea envidia, yo no sé si sea enojo, yo no sé si sea todo aquello que nos pueda impedir caminar plenamente con el Señor. Por eso es personal, hermano. Por eso yo no puedo responder por alguien. Yo le honro al Señor por la bendición de poder predicar la palabra, pero reconozco que la obra la hace Él. Entonces es momento de identificar qué es lo que abate tu alma, y más aún, si sabiendo que algo no es conforme a la palabra de Dios, y llegar a ser, pudiera existir la condición en tu corazón que incluso ya no te incomode, pídele al Señor que te muestre. El Espíritu Santo es el consolador, el convencedor. El ministerio del Espíritu Santo es redarguirnos. Mira, si por algo nos comenzamos a desviar un poquito de nuestro caminar con el Señor, ahí está el Espíritu Santo diciéndonos así:
Y lo hace con mucho amor. Pero si nosotros seguimos caminando y no atendemos esta voz del Espíritu, muy pronto, aunque nos siga diciendo, ya no lo vamos a escuchar. Entonces, qué importante para poder responder al llamado que el Señor nos hace es aceptar, admitir. Y después pide, vivifícame según tu palabra. Y la palabra nos dice que el Señor nos llama. En el 26, te he manifestado mis caminos. Te he manifestado mis caminos. El siguiente paso después de admitir es confesar. Qué difícil. Qué difícil porque llega el momento en el que podemos estar hoy mismo escuchando la predicación de la palabra y somos animados y somos guiados en esperanza, en seguridad, pero también llega el momento en el que somos confrontados. Pero qué importante que el Señor no nos exhibe públicamente, nos da la oportunidad a que en lo íntimo de nuestro corazón podamos reconocer y podamos confesar. Por eso dice el salmista, te he manifestado mis caminos y tú me has respondido. Mira, hay una oración que el Señor siempre va a responder. Y esta es, perdóname. Señor, confieso que hay todavía esto en mi corazón. Que esto, Señor, y lo he mantenido por años, y sé que no te agrada, pero no he podido, y pues, ¿cómo no? Pues si nosotros no vamos a poder. Lo que a nosotros nos corresponde es admitirlo, posteriormente confesarlo, y el siguiente paso es identificarlo. Hazme entender el camino de tus mandamientos, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Fíjate, y aquí viene la parte importante. Cuando nosotros hemos admitido que algo nos separa de Dios, de una plena comunión con Él, cuando hemos confesado, cuando hemos identificado, ahora viene la parte que a veces no profundizamos tanto y que solamente decimos conságrate, entrégale tu corazón al Señor. Y el salmista lo presenta de una manera tan sencilla. En el verso 29, Señor, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Hermanos, la palabra, el Salmo 119 nos muestra la condición de un hombre que estaba con el alma abatida, que acepta, que admite su condición. Y a veces yo sé que nos puede costar mucho trabajo. Incluso yo no voy a suponer, no voy a especular cuál pueda ser el motivo, porque solamente el Señor lo conoce y Él te lo puede hacer saber. Pero es momento de que ya no neguemos que esto puede estar sucediendo en nuestro corazón. Y el Señor no lo hace para perseguirnos, para estar atrás de nosotros, sino lo hace porque sabe que somos esclavos y que no tiene razón ya de ser esto, porque Él ha pagado por completo por nosotros, porque Él quiere habitar en medio de nosotros, porque Él sabe que tenemos aflicciones, porque sabe que llegamos a profanar su nombre cuando practicamos algo que ya no se espera que estemos practicando. Pero también que reconozcamos que si ha de hacerse la obra, Él la va a hacer. Y termina, fíjate, el cambio contundente, radical. El último punto, porque después de que hemos, fíjate, hermano, amigo, después de que hemos decidido dedicarle nuestra vida, fíjate, cuando dice aquí, aparta de mí el camino de la mentira.
Y en verdad llega a ser una mentira cuando nosotros pensamos que se puede caminar con Dios y seguir caminando como lo hacíamos antes de conocerlo. Esto es un camino de mentira. Pero el Señor no nos llama a juicio. Fíjate, en su misericordia y en su amor nos vuelve a hacer un llamado a la santidad. Y no solo eso, sino que nos dice que Él lo va a efectuar en nosotros. Solamente la falta de fe o la resistencia de nuestro corazón nos va a llevar a no recibir esta bendición. Y termina el salmista diciendo que después de que Él entregó su corazón, hace un compromiso a caminar en una completa obediencia. Y vamos a ver cómo responde el Señor. Por el camino de tus mandamientos correré, andaré. Comenzar a andar, pero ya no abandonarlo. Continuar dependiendo del Señor. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. De la misma manera que por fe recibiste al Señor Jesús, no se trata de que lo vuelvas a recibir. Se trata de que de una vez y para siempre, por completo le entregue su corazón y Él ponga en ti, en su tiempo y conforme a su voluntad, esa manera agradable de vivir que se llama santidad. Y termina el salmista. Fíjate, comenzó con un alma abatida hasta el polvo y en el 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Dice la versión NBI: corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar, porque has cambiado mi manera de pensar. ¿Recuerdas la predicación de la semana pasada? Si el Señor cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Ese es el mensaje para este domingo. Por eso el llamado que el Señor nos hace y por el cual también ha pagado es que el creyente, nosotros sus hijos, podemos vivir de victoria en victoria, no importando cuál sea la circunstancia. Qué dichosos debemos de sentirnos, nos sentimos, cuando podemos ver cuánto a lo largo de la historia hombres eminentes han descalificado la palabra y cómo nosotros encontramos la verdad de la palabra porque se hace verdadera en nuestras vidas. Porque aquí en la palabra encontramos nuestro problema, pero también la respuesta a nuestro problema. El perdón a nuestros pecados, pero también la respuesta para poder tener una nueva manera de vivir, que ya el Señor la ha iniciado. Y si tú estás caminando completamente con el Señor, pues igual que el salmista, que nuestra vida sea de obediencia. Pero si en esta tarde tú reconoces que algo te hace falta por entregarle al Señor y que el Espíritu Santo es quien se encarga de podértelo mostrar, ponle atención y después respondamos con mucha fe. Es necesario que atendamos a este llamado, a vivir en pureza, no en inmundicia. Termino este llamado que el Señor nos hace. Él nos llama a ser santos porque es su voluntad, porque Él es santo, porque quiere habitar como ya lo hace en medio de nosotros, porque así como habita en lo alto, en lo santo, en lo sublime, igual Él habita en el corazón que se le ha entregado y habita por completo. Y es cierto, quiero recordar porque es necesario que lo podamos hacer así. Hay una pregunta: entonces el Señor no habita en el corazón de alguien que todavía tiende a desviarse a su voluntad. Sí habita, claro que habita, pero no está reinando. Y entonces tenemos que reconocer que esta obra del Señor es como la de un médico que va a extirpar ese cáncer de una vez y para siempre, porque el propósito de que el Señor habite, que el Espíritu Santo more en nosotros,
El Señor quiere reinar por completo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que sobreabundar en nuestro corazón y Él lo va a hacer. Solamente identifiquemos qué nos impide hasta el día de hoy y acudamos al llamado. El Señor nos llama. Sean santos porque yo soy santo. Vamos a orar para terminar este mensaje y que el Señor nos siga guiando. Señor Jesús, gracias. Gracias porque podemos reconocer, Padre, que usted es santo, santo, santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro único y verdadero Dios. Ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos a acudir a este llamado, Señor. Creemos en Él. Es posible, Padre. Y reconocemos que usted, Señor, nos ha rescatado con un propósito. Y, Señor, hemos sido grandemente bendecidos en el tiempo que hemos caminado con usted. Y sabemos también que usted, Señor, hace la obra. Y que esto no quiere decir, Señor, que seamos infalibles, que no podamos resbalar. Pero aún, Señor, si llegáramos a resbalar, usted se encarga, Señor, de levantarnos, porque su sangre es suficiente, es poderosa para podernos levantar, para podernos sostener, pero también para limpiarnos, Señor, de toda maldad. Ayúdenos a confiar en usted, a poder hacerlo de todo nuestro corazón. Si alguno de mis hermanos, Señor, si alguien en este momento que esté escuchando este mensaje, Padre, en este tiempo o en el futuro, que pueda reconocer, Padre, que aún no le conoce, que pueda acudir al llamado, Señor, de poder confesar, Padre, que no ha caminado con usted, que pueda recibir, Señor, la bendición de la salvación. Pero si alguien, Señor, de nuestros hermanos, hoy en este tiempo, o en cualquier tiempo y en cualquier lugar, puede reconocer, Padre, que por momentos al menos siente que no camina con usted por completo, Señor, usted no hace este llamado para avergonzar a nadie, sino en su amor y en su infinita misericordia, usted nos llama, Padre, a que lo podamos reconocer, a que podamos ponernos en esta condición, Padre, humilde, entregándole nuestro corazón, y usted se encargará de hacer esa obra. Señor, le pido una bendición que descienda de lo alto para toda su iglesia, también para la iglesia de Viveros, donde usted, Señor, ha tenido a bien llamarnos, donde nuestra familia es grandemente bendecida, la familia de cada uno de nosotros. Ayúdenos. Y gracias, Padre, por este mensaje. Síganos sosteniendo y síganos guiando, porque, Señor, usted es nuestro Dios fuerte, verdadero, amoroso, usted es nuestro Dios santo. La honra y la gloria son para usted. Le amamos y le bendecimos en su nombre, Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan ustedes una bendecida tarde. Dentro de unos momentos llegará en el chat los avisos. Que Dios les bendiga.